escríbanlas. Ahí está. Ok. Hoy Clarita y Barry son nuestras guías, ¿ok? Porque el diseño es de ellos y vamos a... Yo les estoy dando la base, que es el estudio ya especificado, ya reducido, para que lo vayamos relacionando con las imágenes que nos hicieron favor de compartir, ¿ok? Entonces, la Torah totalmente es de Hashem, es Kedoshá, es del cielo. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Que Hashem se fijó en la Torah y creó al mundo. O sea, la Torah ya estaba creada, la Torah ya existía, ¿ok? Y de ahí se basó Hashem para crear al mundo, ¿ok? Entonces, seguimos. Vamos a seguir. Clarita, ¿quieres seguir? Clarita, ¿quieres seguir? Ya, perdón, dale, sí. ya. Cada uno de estos sistemas interpretativos de la Torá posee reglas propias y a ellos se los llaman generalmente el Pardés, pues la palabra Pardés, huerto, está formada por las 4 letras iniciales de los 4 caminos interpretativos y de entendimiento de la Torá. Ahora, estas 4 partes es lo que habíamos mencionado, ¿ok? Cada letra significa una parte de la Torah, cómo se interpreta, ¿ok? Cada letra es una manera de interpretarse. Entonces, vamos a ver, Dana, continúa. ¿Aló? Sí, continúa. La P. No, es que no, se me está trabando todo. No he escuchado, es que mi internet está malo. Alicia, ¿quieres seguir tú? La P. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok. Sí. La P es la letra inicial de la palabra Peshat, literalidad, y hace alusión al entendimiento simple y literal del texto. Permíteme. ¿Qué significa Ok. esto? Que es así como leemos el libro, así como se lee tal y cual, como lo entendemos, sin introducirnos a la profundidad, sin ver qué hay más allá, sin ver la conexión de letras, sin ver nada, nada más literalidad, ¿ok? Sigue. La Resh es la inicial de la palabra remes, insinuación, y se refiere a un nivel de comprensión en donde las palabras y las letras son elementos que no necesariamente deben ser entendidos literalmente, sino que vienen a insinuarnos acerca de otras ideas y enseñanzas. En esta parte, como dice claramente, es una insinuación. A veces con las palabras o la manera de expresarnos estamos insinuando cosas, ¿verdad? A veces lo literal no te dice nada, pero al momento de expresarlo estás entendiendo otras cosas porque te están expresando o insinuando determinadas cosas. Esto es remes, la insinuación que va detrás del entendimiento literal. La insinuación, lo que uno puede comprender, un nivel más profundo, un nivel más de insinuación de lo que estamos hablando, ¿ok? ¿Sí queda claro este pedacito? Ok, sigue. La Dalet es la inicial de la palabra Derash, interpretación, y hace referencia a un camino interpretativo no siempre literal, donde muchas veces distintas palabras o letras aparentemente innecesarias para la comprensión del texto nos vienen a enseñar detalles del mismo que no están escritos claramente. Asimismo, otras enseñanzas son deducidas cuando en el texto bíblico, aparentemente, faltan letras o palabras que nosotros hubiéramos pensado que deberían estar escritas. Además,
Además, algunas veces aparecen letras escritas en un tamaño mayor o menor que el normal, y eso también es interpretado por nuestros sabios. Aún más, en algunos lugares del Tanaj, Biblia, la tradición oral nos enseña que ciertas palabras deben ser leídas en forma distinta a como aparecen escritas en el texto. Y en estos casos, en los libros impresos, se escribe la palabra original como realmente aparece escrita y se aclara que debe ser leída en forma distinta. Exactamente. ¿Sí queda claro aquí? O sea, ya vimos qué es lo literal, ya vimos qué es la insinuación y derash es la interpretación, ya sea toda la manera que se puede interpretar las cosas, ya sea por la manera que está escrito, cómo están acomodadas la Torah, cómo empieza, cómo termina, cómo están acomodadas las letras, si es más grande o si es más chica, si tiene una relación con la otra, con el otro pedazo. Ya viene aquí una interpretación mucho más profunda y tiene que ver más dentro de la literalidad y más allá de la insinuación, ¿ok? Dime, Barry. Pregunta, Mora. ¿El drash puede ser equivalente al midrash? El midrash es parte de todo el midrash, digo, de toda la interpretación. O sea, El midrash parte del drash. Exacto. O sea, el drash es todo el midrash. Ok. ¿Ok? Pero tiene también otras interpretaciones también más profundas que pueden ser, que bueno, que ya entraría el sod, pero ya estamos hablando de toda la interpretación y todo también cosas que pasaron detrás de lo que aparentemente está pasando. O sea, lo que se insinuó o la literalidad. Pero el remes, en el remes y en el darash también viene el midrash. O sea, parte de la insinuación es también midrash. ¿Ok? Ok. Entonces, seguimos. ¿Yo Mora, sigo? perdón, una pregunta Ya, antes de que sigan. Dime. Yo no lo tengo tan claro, pero yo tenía entendido que la traducción, o sea, decir que el Tanaj es como Biblia no era tan, o sea, no es tan bueno, pero ahí lo ponen entre paréntesis después de Tanaj. O sea, ¿sí es correcto hablar de Tanaj como Biblia? No, yo lo puse porque lo estudiamos la vez pasada que ¿cómo se llama? O sea, puse el significado de lo que era la Biblia en no judío, o sea, no para nosotros. O sea, ya lo estudiamos eso, por eso lo puse así. Es que eso me confundió, como estaba ahí en paréntesis, dije, No, lo puse así porque nosotros estudiamos cómo se llama en otros pueblos o en otros lugares. O sea, para nosotros es la Torá. Pero vimos que en Babilonia ya empezaron a poner otros tipos de nombres o lo llamaban de otras maneras. Entonces, como ya vimos eso, lo puse así para que... Pregunta. En otras palabras, ¿no es mejor sencillamente decir no hay Biblia en la religión judía? 100%, pero... Exacto. A no enredarse. Como lo No, acabo ya lo entiendo, es que ahí la Mora lo quiso hacer como la referencia a cómo o sea, el Tanaj equivale a Biblia en otras, como digamos, lo acabamos pero en de otra estudiar, cultura. les dije que esto es como un repaso y de todo, de lo que hemos ido estudiando. Entonces, la clase pasada estudiamos cómo se llama en otras lenguas o cómo lo llaman en otras creencias, ¿no? Entonces, así lo puse. ¿Ok? Y aparte, bueno, como esto me queda, perdón, Miriam, como esto me queda y luego también lo utilizo para otras clases, luego hay gente que no entiende también y trato de medio me entiendan. Ok, dime, Miriam. No, yo lo que quería decirle era, usted no, ¿por qué no nos da un ejemplo de cada uno para uno tener más como en la cabeza los ejemplos de cuál es un dash, cuál es un todos?
Eso es lo que hice la clase pasada y fue lo que se confundieron. Entonces, quiero que tengan un poquito ahorita bien claro así hasta que avancemos y vamos a ver, conforme a las clases que hemos estudiado en Shabbat, por ejemplo, cuando les mando los shurim de Shabbat, muchas veces ahí digo, el Midrash dice, ¿sí se acuerdan? ¿Sí lo han visto? Así les digo, el Midrash dice, ta, 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 ta. O a veces digo, la Kabbalah dice, o en la Kabbalah no sé qué, tal cosa. O sea, cuando son mencionados, trato de decirlo. La literalidad, pues, es lo que vemos tal y como está escrito en el Tanaj, en la Torah. ¿Ok? A ver, sigue, Alicia. Ok. La letra Samej es la inicial de la palabra Sod, secreto, pues este camino de entendimiento esotérico y místico encierra los grandes secretos de Dios y de la creación del mundo. Ok, eso es lo que dijimos que era lo que es la Kabbalah y todas las cosas ocultas de la Torah. ¿Ok? De ahí salió la Kabbalah. El Sod es el secreto. La Kabbalah es parte de las cosas secretas de la Torah. ¿Ok? ¿Está bien? A ver, Mike, ¿quieres seguir tú? Mike. A Mae se le pegó el internet, Mora, es que el internet a nivel nacional está molestando muchísimo. Sí, a ver, Sarita, ¿quieres seguir tú? ¿Sarita? Sí, Sarita. Hola, ¿qué hubo? Bueno, después de la desaparición física de nuestro maestro Moshe, los sabios de cada generación comenzaron a interpretar la Torah mediante las 13 reglas interpretativas que Dios le enseñó a Moshe. Veas el comienzo del Midrash Sifra. Estas reglas fijas de interpretación de las escrituras no estaban sujetas a distintas opiniones posibles de cualquier persona que quisiese entender los versículos de alguna u otra manera, sino que cada interpretación estaba sometida a una severa verificación por parte de todos los sabios. A ver, ¿quién quiere explicar este pedazo? ¿Qué entendiste tú, Sarita? Sí, ya voy. Es que yo lo que entiendo es que esto se interpretaba depende de cada persona, o sea, había varias maneras de interpretarlo, es lo que estoy entendiendo. O sea, aquí había un peligro de que la gente interpretara de mala manera. Entonces se pusieron 13 reglas que no se podían transgreder. Si tú transgredías esas reglas, ya la interpretación iba a ser negativa. Ya no iba a ser correcta conforme a lo que la Torah te quería decir. Entonces, esas reglas se pusieron para que no transgrediéramos en ni un aspecto para transgredir con la interpretación real de la Torah, ¿ok? ¿Sí? Sí. ¿Sí está claro? Mora. Ajá. Dime. ¿Cuáles eran esas 13 reglas que no se podían transgredir? Creo que lo puse aquí abajo. Ok, entonces ahora lo vemos, tranquila. Si no, luego se las paso, porque es que traté de reducir todo esto y no sé si las dejé o las quité. Ok. Si no, luego Una pregunta. Esto de las reglas de interpretación se aplicaba solamente a la Torá, como los 5 libros que se dieron como hasta la muerte de Moshe. No. ¿O esto también aplica de ahí en adelante para lo que escribieron los profetas y todos de ahí en adelante? Estamos hablando de toda la Torá escrita y la Torá oral. O sea, la Torá escrita tal está cual. Ahí no cambia nada. Pero estamos hablando de la Torá oral y cómo fue transmitida, porque estamos hablando de que
Moshe fue el guía que era el que transmitía toda la Torah que recibió de Hashem, ¿ok? Entonces, para que no hubiera un error, había como una línea que no se podía traspasar para que hubiera un error, ¿ok? Sigue, Sarita. Bueno, las leyes sobre las cuales había diferentes opiniones entre los sabios eran sometidas a votación en el Sanedrín. El Sanedrín es suprema corte rabínica compuesta por los 71 sabios más grandes de esa generación, fijando la halajá de acuerdo con la opinión de la mayoría. Ahí se dan cuenta. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Los 71 sabios de ese momento, que eran los que recibieron la Torah oral directamente de la boca de Moshe, ¿ok? Directamente de la boca de Moshe. Esa ley oral, él los transmitió. Y que había una junta totalmente de cómo se recibía la Torah. Entonces, ya sobre eso, ya establecían la ley con el entendimiento de los 71, que todos estuvieran de acuerdo. ¿Sí quedamos de acuerdo? ¿Sí entendimos? Pregunta. Ajá. ¿Esas interpretaciones son lo que se llama Mishnah? Eso es, de ahí salió la Torah y la Mishnah, exactamente. Lo que es la Torah. O la Gemara son las interpretaciones. Es todo junto, es todo junto. De ahí se dividieron las dos, ¿ok? Fíjense cómo está, como Barry puso ahí en el dibujo. ¿Sí lo ven? No, es que está en la otra. En la otra imagen. Déjenme irme al otro lado. Voy a pasarlo para allá. Acá está. Mora, ¿y uno cómo sabe que esas 13 reglas no se han modificado? ¿Por qué? Porque siempre en todas las generaciones está la gran asamblea de todos los sabios. Por eso cada año se juntan los sabios más grandes de Israel, que son los reconocidos como la gran asamblea, digamos, de los 120 sabios en cada generación. Y por eso está escrito en el Talmud. Okay. Por eso te guías con los rabinos. ¿Ahí uno encuentra las 13 reglas? No estoy segura si ahí se encuentran las 13 reglas, pero me imagino que sí. Pero de todas maneras, el Talmud ya está escrito. Ya se basó el Talmud y la Gemara sobre las 13 reglas. O sea, ya todo lo que se pasó en escrito, todo eso ya está por escrito para que no se perdiera y no hubiera error. Entonces ya quedó escrito. Entonces todo lo que nosotros queremos investigar o estudiar ya está en el Talmud, en la Gemara y todo, y en los libros de nuestros sabios. Ya está ahí, ¿ok? Okay. Ya no puede haber error porque está escrito ya no hay pérdida, ya quedó ahí. Pero cuando tú tienes una duda, por eso vas y te acercas a un rabino que es el que sabe orientarte, ¿ok? Las 13 reglas están en el Midrash Sifra, según dice esto. Exactamente. ¿Ok? Dice, veas el... pero no estoy con... Pero se las puedo buscar y se las paso, ¿ok? A ver, continuamos, Sarita. Voy, un segundo, se me perdió. Pero sí quedamos claros todos, ¿estamos bien? Sí. ¿Vamos bien todos? Sí. Las enseñanzas de los sabios de las generaciones procedentes tenían el primer lugar en importancia, pero además eran aprendidas nuevas leyes y eran decretadas nuevas legislaciones. Y así ocurrió en la generación de los Anshe Knesset Agdolah, los 120 sabios de la Gran Asamblea en el siglo IV, antes de la era común. Mora, una pregunta, o sea, ¿en algún momento fueron modificando algunas de esas leyes?
Actualmente, hasta ahora, si la asamblea sigue haciéndose, ¿han habido modificaciones en la era actual? No, no han sido realmente modificaciones, sino las leyes. Por ejemplo, hay cosas que han cambiado a lo mejor conforme nuestra vida, porque antes no teníamos internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la época en que estamos viviendo, ese tipo de reglas han sido aumentadas o cambiadas dependiendo de lo que estás viviendo en el momento. Antes no había internet, no había televisión, no había cosas así, entonces a lo mejor no existía una ley sobre internet. Entonces, están hablando de este tipo de cosas que se van adaptando a nuestra vida que estamos viviendo. Pero la Torá no cambia. Lo que va cambiando es que se va adaptando a la vida que estamos viviendo. Actualizando. ¿Perdón? Actualizando, entonces. Exactamente, actualizando dependiendo como en la era que vamos viviendo, lo que se va produciendo. Sin embargo, nos damos cuenta que ya estaban muchas cosas y, por ejemplo, nuestros rabinos hablaban, Maimónides hablaba de cosas que uno no entendía, y si lo pones en esta vida de ahorita, te das cuenta que está sucediendo. O sea, están hablando de siglos anteriores y son cosas actuales de la vida actual. Él estaba hablando de cosas de casi, sin saber que era internet, estaba hablando de internet. ¿Ok? Seguimos. ¿Sigo yo? Sí. Además, los sabios de la Gran Asamblea cerraron la época bíblica decretando que a partir de ese momento ningún libro más podrá ser introducido a la Biblia, quedando de esta manera el total de los 24 libros que conforman el Tanaj, los 5 libros de la Torá, los 8 libros de los profetas y los 11 libros de los Ketubim, como detallamos a continuación. Y eso es lo que estamos viendo en la imagen en esta imagen que nos compartieron, ¿ok? Aquí están los libros de los profetas, los Ketubim y los Neviim, ¿ok? Sí. Y los... Ahora, ajá. En total, ¿cuáles fueron los libros de los profetas? Porque hay 12 profetas menores, pero hay otros... Lo vamos a ver ahorita a continuación en está escrito en este. Vamos a seguir, Alex. Alexandra, ¿quieres seguir? ¿Alexandra? ¿Norpen? Sí. ¿No está? Sí está, pero está congelada. Sí estoy. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo, la letra está muy chiquita y no tengo computador, estoy en el teléfono, entonces me cuesta trabajo, prefiero oírlos, si no les molesta. Ok, Alex, entonces, Alex, ¿puedes tú leer? ¿Seguir tú? Un segundito. Si logro poner aquí. Ay, ¿qué pasó? Estamos en la hoja 2. Está, la hoja 2 es, después de además de los sabios, lo que sigue, la Torá, que es el Pentateuco. Sí, exacto. La Torá, que está dividida en 5 libros, que es Bereshit, que es Génesis, Shemot, que es Éxodo, Vaikra, que es Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Luego siguen los 4 libros de los profetas, que son los primeros profetas, que son los Neviim Rishonim, que es Yoshua, que es Josué, Shofetim, que son los jueces, Shmuel, que es Samuel, y Melahim, que son los reyes. A ver, permíteme. Aquí Shmuel está dividido en Shmuel Aleph y Shmuel Bet, Samuel 1 y Samuel 2. Los reyes también está dividido en 1 y 2. ¿Ok? Luego vienen los últimos profetas, que son Neviim Aharonim, que está Yeshayahu, que es Isaías,
Irmiau, que es Jeremías, Yehezkel, Ezequiel, y Tere Azar, que son los 12 profetas, creo que son los menores. Sí. Dice, el último libro de los profetas se llama Tere Asaf, que es 12. En realidad el libro consiste en una recopilación de 12 libros de profetas que por ser muy cortos han sido reunidos formando un solo libro. Estos son los 12 libros. Osea, que es Oseas, Joel, Amos, Obadía, Abdías, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, que es Abacue, Estefanía, que es Sofonías, Hagai, que es Ageo, y Zacarías, y Malach, que es Malaquías. Ahora, si ustedes alguna vez escuchan algún otro nombre que no está dentro de esto, quiere decir que no es de nosotros. O sea, cuando escuchen Juan y Pedro y yo qué sé. Nuevo Testamento. No estamos hablando de la Torah, están hablando de lo que le llaman el Nuevo Testamento, que no tiene nada de nosotros y no pertenece a nosotros, ¿ok? Entonces, por eso les estoy dando esto, porque muchas veces nos mandan frases muy bonitas y resulta que es del Nuevo Testamento. Y no, o sea, y lo mandamos sin pensar que estamos dándole fuerza a cosas que no tienen que ver con la Torá y que no tienen que ver con las cosas reales de Hashem. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que compartimos, ¿ok? Entonces, ok, seguimos, sigue. Luego vienen los Ketuvim, que son los escritos, que son 11 libros. El primero se llama Teilim, que son los salmos, que son los que se rezan siempre para cosas como pedidos. Luego viene Job, que es Job. Mishle, que es Proverbios. Ruth, que es la primer conversa. Shira Shirim, que es Cantar de los Cantares. Coelet, que es Eclesiastés. Ejá, que son Lamentaciones. Luego viene Esther, Daniel, Ezra y Nehemías. Y luego Divrei Ayamim, que son las crónicas. Exacto. Ahora, si ustedes se fijan, todos estos libros, Shira Shirim lo cantamos en Erev Shabbat. Ejá y Eclesiastés se leen en Tisha B'Av. Son libros de dolor, de cosas tristes. Esther es el libro de Purim, ¿ok? Y bueno, y Mishle es el libro de Proverbios del rey Salomón y Teilim es de David Amelech. Ahora, seguimos. Ahora vamos a... Mora, una pregunta. Sí. Mora, el de Daniel, ¿de qué es? Son libros de profetas, pero ya son otras cosas. Esto lo vimos en la clase, está en el libro, en el shiur que grabamos. Ahí dice un poquito las especificaciones de cada cosa. Me meto en cada uno de todo lo que es cada uno. ¿Ok? Voy a hacer un comentario adicional. Estos que nombré ahora, que es los que están en la página, son lo que es el Tanaj. La Mishnah y la Gemara son ya el Talmud, que el Talmud son las leyes, que es diferente al Tanaj, ¿no? Ya leyes es posterior. Orales. Es el oral. Sí, exactamente. Aquí ya terminamos con Ketuvim, hasta Crónica, ahí termina el Tanaj, ¿ok? Que estamos viendo en el dibujo La Torah escrita. de Barry y de Clarita,
que es lo que es la Torah escrita exactamente, el Tanaj, pero estamos hablando de los 5 libros de la Torah, más aparte los Nevi'im y los Ketuvim, que son los profetas y los escritos, ¿ok? Y nos vamos a ir ahorita a la otra, que es esta, y empezamos con lo que es la Mishnah. Y a ver, Gustavo. Una pregunta antes. Dime. Como estamos en un como repaso, los primeros profetas iban de la muerte de Moisés hasta la destrucción del primer templo. No. Y los profetas... Sí. Estoy pensando en la Torah. La Torah viene hasta la muerte de Moshe. Sí. Ajá. Pero cuando pasamos a los profetas, los primeros profetas van de la muerte de Moshe hasta la destrucción del primer templo. Exactamente, desde que tomó Yoshua el mando, Josué. Y ya de ahí en adelante son los últimos profetas. ¿Y hasta dónde van esos últimos profetas? Hasta exactamente aquí dice, aquí está. O sea, Divrei Hayamim. Porque tengo los jueces. El año 80. Aquí está. Antes de la destrucción del templo. A ver, espérame, déjame abrir, espérame. Que este punto, ese me falta. La destrucción del templo. ¿Estás hablando de cuáles? ¿De qué? De los últimos profetas. Van desde Josué hasta Shmuel, Melahim, Reyes. Exacto. Y sigue hasta los reyes, hasta la división de los dos reyes, los dos reinados. Ok. Y los últimos profetas empiezan desde Ishayahu. Los primeros profetas los últimos profetas empiezan desde Ishayahu hasta las crónicas. Hasta cuando escribieron el Shulchan Aruch. Exacto. ¿No? Ajá, no. Ahí son también los últimos profetas. Ok. Gracias. ¿Quieren que les pase también el otro escrito donde viene todo? No, pero primero hagamos este resumen, ¿no? Ok. Está bien. No, el resumen está chévere. Así vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, Gustavo, ¿quieres seguir tú? La Mishnah, como 500 años después de la Anshe Knesset Agedolá, vivió Rabí Yehuda Nasi, que a la de 30 a 80 años después de la destrucción del segundo templo sagrado de Jerusalén, fue instituido como jefe del Sanedrín. La destrucción del segundo templo, 100 años antes aproximadamente, provocó que los sabios se dispersen, que cada vez hubiera menos alumnos, hubieran más discusiones legales entre los Tanaín. Es por eso que él entendió que había llegado el momento de escribir la Torá oral, es decir, todas las enseñanzas que hasta ese momento fueron transmitidas de forma oral para que no sea olvidada por el pueblo de Israel. ¿Entendieron ahí lo que pasó? Es lo que estamos hablando. No. Toda la gran asamblea siempre transmitían la Torá, iban transmitiendo la Torá, pero vieron que había una gran necesidad de escribirla porque se estaba perdiendo. Ya no podían, ya se le estaba yendo de sus manos y ya no podían más controlarla. Estaba más allá de su control, ya estaba más allá de su razón, ya estaba muy, ¿cómo se llama? Era muy difícil
que estuviera en sus manos el control de que no se perdiera, porque habían guerras, habían persecuciones, la gente estaba dispersada, estaba totalmente fuera, porque ya no había un lugar donde estaban, ya no había un líder, ya no había un lugar donde todo el pueblo estaba reunido, sino ya había una dispersión, y ahí fue que provocó que todos tuvieran la necesidad de sentarse y escribir totalmente la Torá, ¿ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vamos todos bien? Sí, Mora. Sí, dime. Yo tengo una cosa chévere también que apenas la iba a hacer. Yo estoy en clase, mi amor, y me demoro por hasta las 9 pasaditas. ¿Qué dice? Ah, pues es de el Pentateuco. No, yo voy a hacer el resumen y se lo mando porque dice Bereshit, Shemosh, Vaikra, Bamishbar y Devarim, cada una de dónde a dónde va, que me parece también chévere tenerlo. Ah, todo eso yo lo tengo, pero es lo que les dije que yo se los puedo compartir, pero no, es lo que yo les dije la vez pasada, la clase pasada es lo que se los traduje, se los di en la clase. Por eso, con lo que hablamos ese día que tú estuviste aquí, pusimos que Bereshit es desde la creación hasta la entrada a Egipto. Shemosh es de esa entrada a Egipto hasta la salida de Egipto. Vaikra es todo lo de los sacrificios. Bamishbar es los 40 años en el desierto. Y Devarim es el resumen y repetición de toda la época de Moisés. Exacto, exacto. Yo lo hago y yo se les mando la foto porque ese resumen también está chévere. Ok, perfecto. ¿Quieres seguir, Gustavo? Gracias. David Yehuda Anasí mandó a recopilar todas las palabras que enseñaron los sabios desde la época de Moshe Rabenu hasta sus días y comenzó a escribir la Mishnah. Generalmente en todas las halajot de la Mishnah aparece el nombre del sabio que enseñó esta halajá, llamado Tanakh. Y cuando no aparece el nombre de ningún Tanakh, debemos entender que esa halajá está enseñada de acuerdo a la opinión del Tanakh Rabbi Meir. ¿Sí entendieron esta parte? ¿Sí entendieron esta parte? O sea, ¿qué significa un Taná? Un Taná es el sabio que dictó esa halajá en ese momento. O sea, todos estuvieron de acuerdo en lo que ese sabio dijo. O sea, todos los sabios de la generación, ese Taná dijo, que es un sabio, el Taná dijo esa halajá y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de los Tanaim, ¿qué significa los Tanaim? Son los sabios que dictaron las halajot como quedaron, ¿ok? Entonces, cuando no nos nombran el sabio que dictó esa halajá, se basa conforme al Taná Rabbi Meir. Sigue. La Mishnah está dividida en 60 tratados ordenados en 6 sedarim, temas principales. Cada tratado está subdividido en capítulos y cada capítulo está subdividido en halajot o misnayot. En general, la Mishnah es una explicación de los 613 misbot escritos en la Torá. Y en ella están incluidas las leyes que Dios le transmitió en forma oral a Moshe, así como también decretos y leyes de los sabios. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿sí queda claro hasta acá? ¿Vamos todos bien? Vete al miércoles. Jimena, ¿quieres seguir? Mora, una pregunta. Dime. Son 6 sedarim y 60 tratados. ¿Cada uno tiene 10 o no necesariamente? No necesariamente. Son 6 libros que son los 6 libros de la Mishnah. Eso viene en los... Están pegados. Sí, no necesariamente tiene 10 cada uno. ¿Pero son 60 o 70? 60. 60. Los 60 tratados están resumidos en los 6 libros. ¿Se acuerdan de la canción que cantamos en Pesas? De Ejad, Millodea.
¿Qué decimos? Shisha Sidrei Mishnah. Son las 6 libros de la Mishnah. Estos son los 6 libros de la Mishnah. Ok, Jimena, ¿quieres seguir? ¿Ahora yo, Ximena? Sí. Ok. Estos son los 6 Sedarim que componen la Mishnah. 1. Seraim, leyes relacionadas con las labores agrícolas, principalmente de la tierra de Israel. Las ofrendas y los diezmos de la producción que deben ser ofrecidos y las leyes de las bendiciones. 2. Moed, leyes relacionadas con los Shabbatot y días de fiesta y sus respectivas mitzvot, preceptos. 3. Nashim, leyes relacionadas con las obligaciones matrimoniales. 4. Nesikim, leyes comerciales y judiciales. 5. Kadashim, leyes relacionadas con los sacrificios ofrecidos en el templo. 6. Taharot, leyes de pureza e impureza ritual. Ok, estos son los libros, los 6 libros del de la Mishnah, ¿ok? Shisha Sidrei Mishnah. Estos son los 6 libros de la Mishnah que los sabios los dividieron conforme a temas, para que la Torah oral no estuviera toda revuelta con las, como Hashem nos entregó las leyes, y hablaban, por ejemplo, un día nos hablaba de Rosh Hashanah y Yom Kippur, por ejemplo, y a la mitad de repente nos hablaba de la mezuzá, y después nos hablaba del buey que entró a la tierra del vecino y le perjudicó o mató a no sé qué cosa al vecino, mató al animal del vecino. ¿Qué hicieron nuestros sabios? En vez de que tuviéramos las leyes todas revueltas en uno, dividieron las cosas por temas. Lo dividieron todas las leyes relacionadas a las cosas agrícolas, conforme a la tierra de Israel y las ofrendas y los diezmos y todo eso. Luego, otro que era todas las leyes relacionadas con las fiestas, que Moed significa los tiempos de la cosecha y los tiempos de todas las leyes de las fiestas, que dijimos que nuestras fiestas son agrícolas, entonces habla de los tiempos agrícolas de nuestras fiestas y sus respectivas mitzvot que conlleva cada fiesta y cada Shabbat. Luego habla de Nashim, que son las leyes relacionadas a las mujeres y al matrimonio, y a la mujer, que es la base del matrimonio. Luego vienen los Nesikim, que es el Neze, que son las leyes judiciales y comerciales, pero Neze significa también los daños, y habla de los daños y perjuicios y cosas que cómo se juzgaban a los daños y perjuicios que uno hacía con querer y sin querer, y cómo se tenían que llevar a cabo. Luego sigue las Kadashim, que habla de todas las leyes y los sacrificios ofrecidos en el templo, que hablan de todo lo que son los Kohanim y el servicio divino y todo lo que hacían los Levín y de todo el servicio en el Bet HaMikdash, en el templo que hacían. Y las Taharot son las leyes de pureza e impureza ritual, que purificaba y que impurificaba al Cohen, y cómo se purificaban, y todas estas cosas de las cosas rituales de purezas, impurezas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Quieres seguir, Ximena? Sí, claro. El Talmud. Pero todavía quedaba algo por hacer. Por cuanto que la Mishnah fue escrita utilizando un lenguaje corto y muy conciso y sin explicaciones adicionales a la ley en sí, muchas veces era muy difícil entender las halajot que Rabí Yehuda Hanasí quiso introducir en ella. Y es por eso que se necesitó escribir un Talmud, estudio, es decir, un libro que devele y explique la profundidad de las palabras de la Mishnah. Exacto. ¿Qué pasó aquí? Todo lo que trataron de explicar de la ley oral lo pusieron por escrito como si fueran códigos o un poco como para que no se les olvide. Entonces pusieron como un resumen de todo lo oral, de todo lo que habían aprendido. Y sobre esa base
era lo que era como cuando tú haces un resumen que vas a dar una conferencia y pones los puntos de los que vas a hablar. Entonces, la Mishnah era más o menos algo así, que te refería el tema, pero no introducía a todo lo que abarcaba. Y el Talmud ya era más extenso a lo que explicaba y ya más explicado lo que era la Mishnah. ¿Ok? Seguimos. Ok. Listo. En el Talmud no solo figuran distintas explicaciones sobre la Mishnah, sino también otras enseñanzas que los sabios posteriores a la época de Rabí Yehuda Hanasí, llamados Amoraim o Emoraim, fueron aprendiendo. En el Talmud también se encuentran muchas partes no legales, llamadas Agadot, que encierran una gran enseñanza respecto del comportamiento ético o moral, así como también enseñanzas conceptuales. Bueno, la palabra Agadá es como leyendas. Son como historias y leyendas. Entonces, aquí se van a agregar historias y leyendas que a lo mejor no son épocas, no son de la época de la Torá, pero y a lo mejor tampoco son de la época del Tanaj, pero sí son épocas de los Rishonim y los Achronim, que a lo mejor fueron utilizados como ejemplos para que entendiéramos las enseñanzas. ¿Sí queda claro esto? Son como... ¿Cómo? Ahora yo tengo una aclaración. Ajá. Todos conocemos la Agadá de Pesaj, ¿correcto? Pero no es la misma Agadá. La Agadá de Pesaj es con H. Esta es diferente, que es la Agadá, que son como historias, lo que tú acabas de decir, comentarios. No, la palabra Agadá y la palabra Agadá de Pesaj es igual. O sea, la palabra es la misma. La Agadá es la historia de Pesaj. Y acá también son historias o relatos. Son historias o relatos o fábulas o leyendas que se utilizan para darte una enseñanza, para que entiendas las enseñanzas de nuestros amorim o emoritas, que eran los rabinos, que eran los que fueron aprendiendo y fueron explicando más profundo, más claro, todas estas leyes. ¿Ok? Pero la palabra Agadá es la misma, leyenda, historia, fábula. Es como si fuera una historieta sobre lo que se basa de una historia, ya sea sucedida, que haya pasado, ¿ok? En el momento. Entonces aquí se basaban, no te cuentan historias, aunque tú vas a decir, como el Talmud es la historia oral, pero si me están contando la historia de yo qué sé qué, de dos hermanos que se pelearon en no sé cuándo, ¿eso qué tiene que ver con la Torá? Sin embargo, te la están poniendo como ejemplo para que entiendas las cosas de la Torá. ¿Ok? Mora, es que entonces lo que quiere decir Barry es que la Agadá de que él habla de Pesaj es con H y la que usted puso aquí es sin H, pero finalmente la misma cosa. Es que no importa. No importa. Por eso, lo mismo. No importa cómo se escribe. Acuérdate que la fonética es conforme lo quieras entender. O sea, la fonética no es, a veces te la ponen con B grande y a veces con B chica. Y sin embargo, a veces se debería de poner con B chica porque tiene un puntito la B. Pero si lo pones con B grande o con B chica, lo vas a leer igual. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, es lo mismo. O sea, es lo mismo, simplemente es con H o sin H, pero es lo mismo. Agadá es igual con H o sin H. Exacto. A veces escriben Torah al final con H y a veces sin H. Y a veces escriben Shabbat con B chica y a veces con B grande. O sea, es lo mismo. O Shabbat también lo escriben con 2B. También. La fonética es ortografía. Sí, no importa, es como tú lo quieras entender. Si para ti es fácil entenderlo así, en Estados Unidos van a escribir Jodesh con CH, porque en Estados Unidos la CH suena J. Entonces,
dependiendo cada quien se le haga más fácil escucharlo o leerlo. Eso no importa. ¿Ok? ¿Quién estaba? Salo, ¿quieres leer? Sí, claro, Mora, con gusto. Listo, entonces en el Talmud no solo figuran distintas explicaciones sobre el Mishnah, sino también otras enseñanzas que los sabios posteriores a la época de... Ah, eso ya estaba, no, es lo que sigue. Es de aquí en adelante. En aquellos tiempos habían dos grandes centros de Torah en el mundo. Uno en la tierra de Israel y el segundo en Babilonia. Y de hecho, dos Talmudim fueron escritos. Estamos hablando de los libros del Talmud. En Israel estaba en Jerusalén, el centro más grande, que era en Jerusalén. Y en Babel, que también, como se esparcieron y se salieron, se fueron a Babilonia, ahí se sentó un centro muy grande de estudio de Torah. Y ahí era en Babilonia uno de los centros más grandes de estudio de Torah. Sigue. El de Jerusalén. Ese Talmud es conocido también con el nombre de Talmud de Occidente, porque la tierra de Israel está al oeste de Babilonia, o Talmud de la tierra de Israel. Rabí Yohanan, el hijo de Rabí Itzhak Nafja, era uno de los jóvenes alumnos de Rabí Yehuda Hanasí. Comenzó a escribirlo junto con su cuñado Rabí Shimon ben Lakish, aunque solo cerca del año 395 se finalizó la obra. Entonces ahí nos estamos, que vemos que eran el Talmud, Jerusalén, nos habla cuándo se terminó la obra y quién fueron los que nos ayudaron a transcribir el Talmud de Jerusalén, ¿ok? Luego sigue, sigue Cintia, ¿quieres leer? ¿Me oye, Mora? Sí. Bueno, entonces, es el último párrafo de la página 3, ¿cierto? El Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia. Bueno, perdón si no pronuncio bien, ¿no? De entrada. Raf Ashi comenzó a escribir el Talmud babilónico al final de sus días y lo terminaron de escribir cerca del año 500. Mar Bar Raf Ashi, su hijo, y Rabina, su alumno. Y Rabiná, su alumno. La forma de estudio que utiliza el Talmud es muy particular y está basada en un sorprendente sistema de preguntas y respuestas que hasta hoy en día es reconocido por su asombrosa profundidad y por la agudeza de pensamiento que crea en quien lo estudia. Ahora, ¿en qué Talmud nos basamos? Nos basamos en el Talmud de Babilonia. El Talmud de Jerusalemita, que así le llaman también, o el Talmud de Jerusalén, o el Talmud de Occidente, ese casi no se utiliza. Se utiliza más, nos basamos en el Talmud de Babilonia, que está más claro, más conciso y es más fácil de entender. ¿Ok? Entonces, sigue. Los sabios del Talmud prácticamente no dejan nada sin preguntar. Cuando ellos consideran que la Mishnah que se estaba estudiando contradecía o aparentaba contradecir a otra, ellos intentaban entender la diferencia existente entre ellas. Además, muchas veces se utilizan otras fuentes de los sabios, por ejemplo, la Tosefta, agregados a la Mishnah, y la Bairatá, enseñanzas de los Tanaim que no fueron incluidas en la Mishnah. Todas estas fuentes son utilizadas por los Amoraim para contemplar las enseñanzas de la Mishnah o bien para contradecirlas y llegar a una conclusión correcta en el estudio. O sea, en el Talmud van a ver que hay una Tosefta, la Tosefta que se llama, que son agregados que se ponen en la Mishnah para que uno entienda, que luego te ponen ejemplos o te ponen casos
casos de problemas o casos de leyes, cómo van a solucionar X ley, y te ponen un caso de esa ley, cómo tal persona llegó con un caso y cómo la resolvieron y cosas así. Y esto es, la Tosefta es el agregado que se le pone a la Mishnah, y son todas estas ejemplos que se utilizan con casos o con cuentos o con historias, ¿ok? Y la Baraita son enseñanzas de los Tanaim, que dijimos quiénes eran los Tanaim anteriormente. Dijimos que son los que pusieron la ley, quedó conforme a ese Taná, ¿sí? Y los que no fueron incluidos en la Mishnah se incluyeron aquí en el Talmud, ¿ok? Y estas fueron utilizadas por los Amoraim, que son estos sabios, para completar todas las enseñanzas que no se hicieron en la Mishnah, ya sea para explicarlas o para contradecirlas y sacar una nueva conclusión correcta para que se llevara a cabo, ¿ok? Sigue. Así como la mayoría del Tanakh, la Mishnah fue escrita en hebreo, fuente del idioma hebreo moderno, pero los Talmudim fueron escritos en arameo. El de Jerusalén es un idioma más puro y el de Babilonia es un idioma más popular. Entonces, por eso se quedó con el de Babilonia, porque aparte el de Jerusalén, el de Jerusalén, era más difícil de entender, era el lenguaje más puro de la Torá, hablaba más en el idioma Kadosh, en un idioma más sagrado, y era muy difícil de entender. Y el de Babilonia era un lenguaje más común, más popular, y estaba más fácil de entender, y por eso nos quedamos con el estudio del Talmud de Babilonia, que era más accesible hacia la gente, para la gente, ¿ok? Vamos a... Juanfer, ¿quieres leer? Dale. Otras fuentes. Pero en realidad nuestros sabios de bendita memoria no solo nos han legado la Mishnah y los dos Talmudim. La literatura rabínica llamada postbíblica incluye una inmensa cantidad de material en varias áreas. Los Midrashim son comentarios de nuestros sabios sobre algunos libros de la Biblia, y también existen distintos Midrashim sobre temas independientes. Los Midrashim se pueden dividir en dos grandes grupos. A ver, Juanfer. Tú eres Eti, tú no eres Juanfer. Midrashim Halajá son los que hablan principalmente sobre temas legales, por ejemplo, Mejilat, sobre el libro de Éxodo, Sifra, Mejitá, sobre el libro de Éxodo, Sifra, sobre Levíticos, y Sifre, sobre números y deuteronómicos. Madrashi Agada son los que hablan principalmente sobre temas éticos y morales, por ejemplo, Midrash Rabá, sobre los 5 libros que de la Torah y las 5 Megillas, Shil, Hashirim, Ruth, Eja, Kohet y Esther. Tahuma, sobre la Torah, Shohel Tov, sobre los libros de los Salmos, y Samuel y Proverbios. Pesikta, Tanat, Debe, Eliahu, Pirke de Rabí, Eliezer, etc., entre muchos otros. Okay. Además se ha escrito... Permíteme. O sea, aquí vemos cómo se divide en los Midrashé Halajá, que son los de leyes, que son todos los que hablan de los temas legales, que es la Mejiltá, sobre el libro de Éxodo, el Sifrá, sobre Levíticos, y Sifré, sobre números y deuteronomios. Luego, la Agadá, ¿qué dijimos que era la Agadá? Como historias, ¿ok? Midrashé Agadá, que son las historias, los cuentos, las leyendas, que son todo lo que habla sobre los temas éticos, morales, por ejemplo, el Midrash Rabá, que son los 5 libros de la Torah, los 5 Megilot, las historias de... ¿Cuáles son las Megilot? Son las historias de Shir Hashirim, la historia de Ruth, que es Lamentaciones, y el Coelet, y Esther también.
el libro de Esther. Tanjuma, el Midrash Tanjuma, que habla de la Torá, que habla sobre los libros de los Salmos, los Shmuel, los Samuel, los Proverbios, el Taná de Eliyahu, Pirkei de Rabbi Eliezer y muchos más, ¿ok? Estos son más bien historias, ¿ok? Dana, ¿quieres leer? ¿O te cuesta trabajo? ¿Yo? Sí. Ah, no, se escuchó la mitad. No, sí, está bien. Ok. Me perdí. Además, se han escrito distintas obras. Un segundo, es que se me cambió. Estamos Allá. Midrash Agadá. Distintas obras que tratan sobre asuntos relacionados con la Kabbalah mística, por ejemplo, Sefer Yetzirah atribuido a Abraham Avinu, Sefer Abahir atribuido a Taná Rabbi Nehunia a Caná, Sefer Azohar atribuido al Taná Rabbi Shimon Bar Yochai y compilado por su discípulo Rabbi Abba en general. Esta obra está escrita siguiendo el orden de la Torá, pero también contiene varios subtemas. Ese es el más conocido, ¿no? El Zohar. El Zohar es lo más conocido, pero sin embargo, el Sefer Abahir es mucho más difícil que la Kabbalah y el Sefer Yetzirah es mucho más. O sea, el Sefer Yetzirah es, digamos, que la base del Sefer Abahir y Sefer Zohar. El Sefer Yetzirah lo escribió Abraham Avinu, y se basó en uno de los libros que escribió Adam Rishon, el primer hombre. Entonces, de ahí se derivaron todos estos. Estamos hablando del Sod, que es lo oculto de la Torá, y de lo más oculto de la Torá salieron estos 3 libros. El libro más conocido es el Zohar, que es lo más ligero, o lo más fácil de entender, relativamente, entre comillas, que no es fácil para nada de entender, pero digamos que es lo más accesible, que después del Zohar sale el Tania. El Tania ya es Hasidut y ya es una explicación del Zohar mucho más ligero que ya todos, casi todos pueden entender. Por ejemplo, entonces, la gente que quiere estudiar Zohar, se les recomienda que estudien el Tania, que es mucho más ligero que el Zohar y no se vuelven locos ni se desvían en las cosas porque es mucho más fácil de entender, está más claro y la gente que lo enseña tiene la base porque uno mismo que lo lee es mucho más fácil. Y cuando uno interpreta el Zohar a su manera, no sabe estudiarlo, no tiene la base, y puede estar estudiando las cosas mal porque no tiene ni la base del estudio, ni la sabiduría, ni nada, ¿ok? Entonces, seguimos. Vamos a irnos con Luisa, ¿quieres leer tú? Claro que sí, Mora. Sigue los Aboraim y los Geonim. Ajá. Ok. Desde la época del Talmud babilónico, eso es siglo V hasta aproximadamente siglo X, todos los grandes sabios de la Torá están concentrados en las distintas ciudades de Babilonia. Los sabios que vinieron después de la época de los Amoraim fueron llamados Saboraim y a ellos les sucedieron los Geonim. Durante todo este periodo, los sabios de Israel fueron profundizando en el estudio del Talmud y fueron escritas varias obras de gran importancia. Permíteme. Aquí, ¿qué sucedió? Estamos hablando de que todos los libros eran súper profundos. Todos los libros estaban escritos por gente tan elevada que no era casi accesible para nosotros llegar a ellos. No era fácil entenderlos. Era muy difícil entenderlos. Entonces, ¿qué sucedió? Los Saboraim y los Geonim fueron los que comenzaron a hacer otros libros. Los Amoraim, los Saboraim y los Geonim
fueron escribiendo libros con ya a nuestro alcance. Libros eran escritos, eran obras ya más, digamos, al alcance de toda la gente, más fáciles de entender para todos, ¿ok? Sigue. Sefer Hasheilot, uno de los primeros códigos de la ley judía basada en la Torá, escrito por Rabbi Gaon de Shabha, 680. Bueno, el autor fue uno de los líderes de la Yeshivá de Pupedita durante este periodo. Permíteme, ¿qué significa Sefer Hasheilot? Es el libro de las preguntas. Era libro de las preguntas. Eran preguntas y respuestas de todas las dudas que tenían sobre todas las leyes y todas estas cosas, ¿ok? Sigue. Halajot Gedolot, una de las más... Permíteme, Halajot Gedolot significa leyes grandes. Una de las más tempranas codificaciones de las leyes del Talmud. La mayoría de las autoridades suponen que este trabajo anónimo fue escrito por Rabbi Shimon Kayara, un estudioso de Betzorá en Babilonia alrededor del año 750. Entonces, esta era unas leyes ya codificadas, un poquito más explicadas, y no tenía, ahí lo vemos que no se sabe quién lo escribió, pero se dice que fue Rabbi Shimon Kaira, ¿ok? Que eran las leyes Gedolot, que son las leyes grandes, que se explicaron. Ajá. Sigue. Sefer Haemunot Behadeot. Esta importante obra es de hecho el primer libro sobre ética, moral y filosofía judía. Fue escrito por Rabbeinu Sadirá Gaon 892-942, el jefe de la Yeshivá de Sura y de las figuras más grandes de la época de los Geonim. Es Rabbeinu Saadia Gaon, ¿ok? Rabbeinu Saadia Gaon. Rabbeinu Saadia Gaon. Estamos hablando de Sefer Haemunot. ¿Qué significa emuná? Emuná es fe. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de ya cosas espirituales, de ética, de moral, de filosofía. Y no estamos hablando tanto de leyes, sino de cosas más del pensamiento de todo el judaísmo y de todo el pensamiento de la filosofía judía, ¿ok? Estamos hablando de toda la fe. Sigue. A pesar de que hasta este momento todos los sabios estaban concentrados en la ciudad de Babilonia, como recordamos antes, un día ocurrió algo que provocó que ese centro de Torá empiece a desplazarse hacia otras tierras. A ver, vamos. Un día... Espérame. Daniel, ¿quieres leer? Sí, dale. ¿Quieres leer un día? Sí. En la principio de página 5. ¿En dónde es? ¿Qué dice? La primera línea de la página 5. Voy. No, es que cuando tengamos una buena masa, ya con la salsa que... ¿Dónde dice un día? Sí. Ok. Un día, 4 grandes sabios de aquella generación se embarcaron hacia tierras lejanas para recolectar dinero de la comunidad judía que vivía fuera de Babilonia, para la mitzvah de Harnasat Kalá, ayudar a parejas que debían casarse pero carecían de medios. Pero todo no fue como había sido planeado. El barco Shemería fue vendido en Egipto y después de ser rescatado, fundó un... Espérate, te saltaste un renglón. El barco en el cual habían embarcado. El barco en el cual se habían embarcado fue capturado por piratas y ellos fueron vendidos como cautivos. Rabbi Shemirá
Fue vendido en Egipto y después de ser rescatado fundó una yeshiva en la ciudad de Alejandría. Rabí Hushiel, el padre de Rabenu Hananel, fue vendido en la zona de Túnez, en la que también fundó una yeshiva. Y Rabí Moshe Berabi Hanoch fue vendido en España, donde fue rescatado por la comunidad de la ciudad de Córdoba. ¿Sigo? ¿Vieron lo que sucedió ahí? O sea, ellos salieron de Babilonia y fueron a hacer una mitzvah y fueron secuestrados, fueron y los vendieron, y cada quien en un lugar fueron a establecerse las yeshivot, y ahí fue cuando se fueron fundando las casas de judaísmo, las yeshivot más grandes de la historia fuera de Israel. ¿Ok? Ahí comienza una nueva era de judaísmo en el exterior, en la Geulá. Fue cuando empieza la Torá a esparcirse por el mundo. ¿Ok? Ami, ¿quieres leer? Eso es lo que yo decía. Ya voy. Ajá. Estamos en Rishonim, ¿sí? No, el pedacito arribita. A partir de ese momento. A partir de ese momento se dispersaron las fuentes de Torá por todo el mundo y el distanciamiento geográfico entre ellas provocó que con el correr del tiempo existan diferencias en las costumbres de las distintas comunidades, en la forma de estudiar la Torá y en la forma de codificar las partes legales del Talmud. Ahí se dan cuenta, ahí fue cuando se esparcieron por todo el mundo y ahí nacieron las costumbres. Shamis, Halevis, Ashkenazim, Sefaradim, y ahí no cambia, si se fijan, la Torá no cambia, solamente algunas costumbres y algunos detallitos. Ahí fue cuando como ya no había relación entre ellos, fue cuando se dividieron en costumbres y en áreas dependiendo su entender. Pero ya solamente son detallitos que van cambiando conforme al área de que se desarrollaron, ¿ok? Sigue. Los Rishonim. Guys, un minuto. Los Rishonim. A partir del siglo X aproximadamente comienza la época de los sabios llamados los Rishonim. En el transcurso de esta época, que tiene una duración de unos 600 años, los distintos sabios siguieron profundizando en el estudio de todas las áreas de la Torá escrita y oral, y se escribieron toda clase de trabajos, ya sean comentarios sobre la Torá, sobre el Tanaj, sobre el Talmud y la Halajá, sobre ética, moral y filosofía, y también sobre la Kabbalah. Entre los más grandes Rishonim se encuentran el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, de 1013 a 1103, vivió en Marruecos y escribió un importante código legal en el cual son resumidas todas las partes legales del Talmud. Rashi, Rabenu Shlomo Yitzhaki, 1040 a 1105, nació en Troyes, Francia. Él estudió en Mainz y en Worms, y luego retornó a su ciudad natal en 1065. Ahí su yeshiva se convirtió en la más notable de Europa, pero debido a las persecuciones que acompañaron a las primeras cruzadas, él mudó su yeshiva a Worms. Sus comentarios a casi toda la Biblia y el Talmud son famosos por su profunda simplicidad y su gran magnitud. Si se fijan, en casi todas las Torá vamos a encontrar comentarios de Rashi. Qué grande fue, ¿no? Rashi, el Rambam y el Rosh fueron como los más importantes, ¿no? Moral, los que más referencian en la Torá. Ajá, exacto. Los Tosafot. Los Tosafot fueron escritos en las yeshivot de Europa Occidental durante una época que se extendió por más de 200 años, por distintos sabios, entre los cuales se encuentran los descendientes y alumnos de Rashi. Entre los más famosos tosafistas se encuentran el Rambam o Rashbam,
Ok, sí, perdón, entonces distinto al Rambam. El Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, de 1080 a 1160, y su hermano Rabenu Tam, Rabbi Yaakov ben Meir, fallecido en 1171, nietos de Rashi. Ri Hazaken, Rabenu Isaac ben Shmuel, fallecido en 1240, bisnieto de Rashi, y el Maharam de Rothenburg, Morenu Harav Rabbi Meir, de 1215 a 1293. Al comienzo los Tosafot eran notas y comentarios sobre las explicaciones de Rashi al Talmud, pero con correr del tiempo estas explicaciones se fueron agrandando y los Tosafot se convirtieron en un comentario profundo e independiente sobre el Talmud babilónico. El Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimón, 1135-1204, también conocido como Maimónides. El Rambam escribió un famoso comentario sobre la Mishnah, además de una obra básica dentro del pensamiento judío llamado Moreh Nebuchim, Guía de los Perplejos. Forzado a escaparse de su España natal por las persecuciones, el Rambam eventualmente se asentó en Egipto, en donde comenzó a trabajar en su famoso Mishneh Torah, una enorme compilación de las leyes del Talmud. Él era considerado uno de los médicos expertos más famosos de su tiempo, sirviendo como médico personal de Saladino, el sultán de Egipto y Siria. Alto, a ver, Anita, ¿quieres leer tú? Pero, ¿de qué van? No importa qué van. No, Ana María. Hola, ¿yo? Sí. ¿Por dónde vamos? ¿El Rambam? El Rosh, después de Ramam. A la última de la página 5 creo que era. El Rosh. Rabenu Asher ben Yehiel, el Rosh, nació en Alemania y allí estudió junto a su maestro, el Maharam de Rothenburg, hasta que llegó a ser uno de los más grandes sabios de su generación. Luego se trasladó a la ciudad de Toledo, España, donde fue recibido como gran júbilo por toda la gente y allí se desempeñó como rabino y juez supremo de la corte rabínica de esta ciudad, hasta su fallecimiento. El Rosh escribió varias obras, entre las que se encuentra una imponente codificación de todas las partes legales del Talmud. Si se fijan, vamos de mayor a menor. ¿A qué me refiero mayor a menor? Mayor complejidad a menor complejidad. O sea, los sabios de nuestras épocas fueron decodificando para abrirlo más a nuestro alcance. O sea, que lo fueron masticando para que estuviera más entendible a nuestro alcance y podamos tener, por ejemplo, el Shulchan Aruch, el Kitzur Shulchan Aruch en nuestra casa y que sea una obra más clara para que nosotros podamos agarrar el libro, abrirlo y entender. Porque antes no podíamos tener esas cosas. Los libros que ahora tenemos son gracias a estos rabanim que estudiaron todas las leyes profundas y lo pudieron poner en libros accesibles para todos nosotros. ¿Ok? Sigue, Anita. Rabbi Jacob Baal Aturim, que pena, pero Rabbi Jacob Baal Aturim. Rabbi Jacob ben Asher fue uno de los hijos del Rosh y en el campo de la Halajá escribió una monumental obra llamada Arba Turim, 4 columnas, pues está dividida en 4 partes. Primero, Oraham Haim, leyes relacionadas con las obligaciones diarias de los Shabbatot, de los días de fiesta. Segundo, Yored Dea, ¿se pronuncia así? Yored Dea. El primero se dice Orah Haim. Orah Haim. Segundo, Yored Dea. Leyes relacionadas con distintas clases de mitzvot, por ejemplo, kashrut, pureza familiar, duelo, etc. Tercera, Eben Haezer. Leyes relacionadas con las obligaciones matrimoniales. Cuarto, Hoshen Mishpat.
leyes comerciales y judiciales. Estos libros son también ya una compilación, como resumen, más accesible hacia nosotros. Ora Haim es como una puesta para la vida, digamos, para explicar todas lo que son las obligaciones de todos los días y todas las fiestas y todos los Shabbatón. Es como una manera de discernir o de digerir la vida para un diario vivir fácil para las fiestas. El Yoreh De'ah es la manera de cómo sacar profundizar en las ideas sobre las relaciones de las leyes, de todas las mitzvot, de kasher, de las familias y todo eso. La Eben Haezer es la piedra, la ayuda es una piedra de ayuda, como una base o fundamental para todas las leyes matrimoniales. Y Hoshen HaMishpat era el Hoshen del Kohen Gadol, pero se refiere al Mishpat, que son leyes comerciales y judiciales, ¿ok? Daniela, ¿quieres leer tú? Sí, señora. La generación de la transición. Más de 1000 años habían pasado desde que se escribió el Talmud, y a pesar de que en su momento todos los judíos del mundo aceptaron los dictámenes legales del Talmud, mucho se había escrito respecto de ellos, y eran tantos los libros que la persona debía estudiar para llegar a una conclusión legal clara, que eso era prácticamente imposible para la mayoría de las personas. Pero la misericordia divina nunca ha abandonado a su pueblo Israel, y es por eso que en ese tiempo nos mandó a uno de los más grandes sabios que nuestro pueblo ha conocido. Rabí Yosef Karo nació en Toledo, España, en el año 1488, y por el exilio del año 1492 se trasladó con su familia a Portugal, después de pasar por varias ciudades y adquiriendo una reputación mundial como autoridad de la ley judía. Se asentó en la tierra de Israel, donde sirvió como rabino de la ciudad de Safed. Decidió escribir su recopilación como un comentario al libro Arba'at Turim y lo llamó Bet Yosef. Este libro se consideró uno de los clásicos más importantes de la ley judía. Más tarde decidió escribir el Shulchan Aruch, que es un resumen de todas las conclusiones legales que escribió en el Bet Yosef. Este ya es el libro que tenemos nosotros, pero de ahí todavía salió el Kitzur Shulchan Aruch, que todavía es uno más resumido. Este ya es todo el Shulchan Aruch, digamos, y de ahí todavía salió más resumidos, que son los que tenemos en casa, casi todas las personas tienen en casa. Yo se les recomiendo que ustedes tengan el Kitzur Shulchan Aruch. Para cualquier duda, tienen este libro. A ver, Nico, ¿quieres leer tú? Ahora es que estamos acá conformados con la niña, qué pena. ¿Sigo leyendo? Sí. Sin embargo, como explicamos anteriormente, el distanciamiento geográfico entre las distintas comunidades judías del mundo provocó que con el correr del tiempo existían diferencias en las costumbres, en la forma de estudiar la Torá y en la forma de codificar las partes legales del Talmud. De hecho, en las tierras del Oriente Medio, Noráfrica y España fueron más consideradas las opiniones de Rib, del Ramban y del Rosh, mientras que en las comunidades de Europa tomaron más en cuenta las opiniones de Rashi y distintos Baale Tosafot, y es por eso que al ver que los dictámenes del Shulchan Aruch no coincidían siempre con las costumbres de los judíos Ashkenazim, Rabbi Moshe Isserles decidió
completar la obra de Rabí Yosef Karo, escribiendo sus dictámenes como un libro por separado, sino en forma de notas sobre el Shulchan Aruch. Ok. Barry, ¿quieres leer? El Ramá. Rabí Moshe Isserles fue una de las autoridades halágicas más grandes de su tiempo. Él nació en Cracovia en el año 1540 y se convirtió en uno de los miembros de la corte rabínica de esa ciudad apenas a la edad de 25 años. Al ver la monumental obra de Rabí Yosef Karo en los libros de Beit Yosef y el Shulchan Aruch, él consideró que ya no existía la necesidad de escribir un resumen general de todo el proceso halágico partiendo de las fuentes talmúdicas, y es por eso que solo escribió su dictamen en forma de breves notas llamadas Darje Moshe sobre el Tur y el Bet Yosef, y mapa sobre el Shulchan Aruch. Rabí Moshe Isserles falleció a la edad de 33 años en el año de 1573. Por eso en esos tiempos no solo vivieron estos gigantes, pero en esos tiempos no solo vivieron los gigantes de la Torá. Esa generación también conoció el gran maestro de la llamada Kabbalah moderna. Sigue. El Arizal. Rabbi Isaac Luria Ashkenazi, originario de una familia polaca, nació en Jerusalén en el año 1534. A la edad de 8 años fue reconocido como un prodigio, sobrepasando a todos los rabinos de Jerusalén en sus conocimientos. Su padre murió alrededor de ese tiempo y con su madre se mudaron a Egipto, en donde vivió con su tío Rabí Mordejai francés. Allí el Arizal estudió con el Radbaz y su sucesor, Rabí Betzalel Ashkenazi. Después de pasar 7 años de meditación en una isla del Nilo, él retornó a Sfat, en donde ganó gran reconocimiento como maestro cabalista, falleciendo en el año 1572. Sus mudanzas fueron escritas por su discípulo Rabí Haim Vital. El Arizal, todo el mundo ha conocido, hablado del Arizal, el Ari. Está su tumba, mucha gente va a visitarla. Fue uno de los grandes cabalistas más grandes del mundo, de la época, de todos los años. Sigue. Morá Shirley Dublin Rosenfeld, curso Grupo Cali 2020. Los Aharonim. Los sabios que vivieron a partir del siglo XVI y hasta nuestros días son los llamados Aharonim. Al igual que los Rishonim, los Aharonim se han dedicado al estudio de todas las partes de la Torá. Entre los últimos sabios con los que ha contado nuestro pueblo se encuentran Rabbi Yosef Haim. Este gran sabio y cabalista nació en el año 1835 y vivió en la ciudad de Bagdad, falleciendo en el año de 1909. Entre sus numerosas obras cabe mencionar una síntesis de las leyes del Shulchan Aruch llamado Ben Ish Hai y un libro de preguntas y respuestas llamado Rab Pealim. El Hafez Haim Rabbi Isaac Meir a Cohen, 1839 al 33, fue llamado así después de escribir su primer libro que trata sobre las leyes del Lashon Hara. Lashon Hara. Lashon Hara. De la mala lengua. El que separa el lado izquierdo. Y fue famoso por su extrema humildad y sabiduría. Escribió muchos trabajos, entre otros un comentario al Shulchan Aruch, Orah Haim llamado Mishnah Berurah. Rabbi Yaakov Haim Sofer, este gran sabio y cabalista, nació en Irak en el año 1870. Luego se trasladó hasta Jerusalén, falleciendo en el año 1939. Entre sus trabajos se encuentra el famoso comentario del Shulchan Aruch, Orah Haim y Oreh Dea, llamado
Kaf Ahaim, El Hason Ish, Rabbi Abraham Yeshayahu Kerelitz, 1878-1953, fue conocido con el nombre de su profundo trabajo sobre el Talmud llamado Hason Ish, y él se asentó en la tierra de Israel en el año 1933 y su casa en la ciudad de Bnei Brak. Se convirtió en la casa de miles que buscaban su guía y sus consejos. Bnei Brak en este momento es el barrio más religioso, uno de los barrios más religiosos que existe. El segundo después de Mea Shearim. No, el tercero. El tercero. Está Mea Shearim, Geula y Bnei Brak. Como vemos durante la historia de la Torá y el judaísmo, los grandes sabios de nuestro pueblo siempre tuvieron el afán de develar las profundas enseñanzas de la palabra de Dios, ya sea en el área de la Torá escrita y la Biblia o en el campo del Talmud y la Halajá, ya sea que a través del pensamiento ético-moral de la filosofía judía o mediante las partes esotéricas de nuestra Torá, cada sabio ha encontrado un lugar propio para transmitir su entendimiento particular de la palabra de Dios a las personas de su generación, así como las generaciones posteriores. Cada una de estas luminarias que brillaron en el cielo del judaísmo no desean particularmente que sus colegas aceptaran sus opiniones, pues ganar no era lo que les interesaba. Al contrario, ellos estaban convencidos que mediante una discusión profunda basada en todas nuestras milenarias fuentes, se llegaría finalmente al verdadero entendimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que siguieron estudiando una y otra vez toda nuestra eterna tradición con el mismo entusiasmo y convencimiento que sus ancestros y maestros en cada generación y generación. Bueno, niñitos, aquí tienen, se puede decir, los libros más importantes del judaísmo. ¿Por qué les traje estos últimos? Porque son los libros que tenemos en casa normalmente cuando estudias Torah y ya cuidas las mitzvot y preocupas de tener en tu casa un libro que te oriente. Entonces es bueno que tengas estos libros que mencionamos aquí al final. Son importantes porque ya son leyes y cosas que es bueno tener en tu casa que si no tienes al alcance un rabino que te pueda orientar, tienes por lo menos un libro que puedes abrir a tu alcance, a tu entender y fácil de entender y que te puede explicar las cosas fácilmente, o sea, te puede orientar. Entonces, ¿se podría decir, Mora, que el Shulchan Aruch es como el resumen de resúmenes de todo esto, que es como el más básico, no el más básico, el más sencillo de entender? Y la Mishnah Brura. Okay. Lo que es el Ora Haim, el Yoredea y Kafa Haim, Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es la recopilación de todas las leyes, digamos. Pero todavía después de ese hay otro que se llama Kitzur Shulchan Aruch, que es todavía más chiquito. Todavía más chiquito. Entonces, yo les recomiendo que compren un Kitzur Shulchan Aruch, si no quieren comprar el Shulchan Aruch, que es más grande. El Kitzur Shulchan Aruch es muy pequeñito. Kitzur con K. Con K. Kitzur. K-I-T-Z-U-R. Kitzur. Kitzur. Kitzur Shulchan Aruch. El Kitzur Shulchan Aruch Kitzur significa en corto. El Shulchan Aruch en corto. Es como un resumen de todo el Shulchan Aruch. Y esto es muy bueno tenerlo en casa y les ayuda para cualquier duda que tengan, abren el Kitzur Shulchan Aruch y ya lo tienen ahí. Entonces, estos son realmente todos los que es la Torá escrita y la Torá oral. Tienen ahí el resumen en su mano, tienen ahí los nombres de los rabinos. Esos rabinos que tienen ahí, el Hofetz Haim tiene libros hermosos, el Ben Ish Chai tiene libros preciosos, el Hason Ish, precioso, tienen increíble. Si ustedes buscan la historia de ellos, van a ver que es una historia maravillosa
la vida de ellos. Hay mucho más, se desarrolla muchísimo más cosas, pero estos se llaman los rabinos, los Achronim. Los Rishonim y los Achronim. ¿Ok? Los Rishonim fueron antes de, y los Achronim son estos últimos. ¿Ok? Después del siglo XVI son los Achronim, y antes del siglo XVI son los Rishonim. ¿Ok? Son los grandes maestros. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya quedado mejor y más claro. Sarita, Gustavo, ¿les quedó más claro? Dime, Gustavo. Sí, falta algo. ¿Te acuerdas que Acércate un poquito, no se escucha tu voz. Para que nos envíes las 13 reglas interpretativas de que le enseñó a Moshe, que dijiste que no estaban aquí en este escrito. Sí, no estaban. Déjame, te las busco y las mando, ¿ok? Aunque esas ya no nos corresponde a nosotros, eso les correspondía a la gran asamblea de los que interpretaban las leyes para que no se salieran sobre esas reglas. Déjame, te las busco y te las mando, pero a esas ya no nos corresponde realmente a nosotros. Eso era para que los grandes sabios de la gran asamblea cumplieran con esas leyes y no se salieran. ¿Ok? Morá. Dime. Excelente clase. Baruch Hashem. ¿Les quedó alguna duda o algo? ¿Tienen algo que estuvo decir? súper bien el resumen, muchas gracias. Súper claro, la verdad es que ayuda muchísimo. Como después de esos temas tan grandes, poder ver estos resúmenes así ayuda muchísimo. Demasiado buena la clase. Baruch Hashem, qué bueno, me da gusto. Y por voy favor, a volver a hablar con el rabino Barry Ben Birmacher para que le haga otro resumen de 2 o 3 cuadros más. Ahora, permíteme, Besat Hashem, por eso siempre les pregunto, no quiero que se queden con dudas. Cuando veamos una clase que es así un poco más profunda y no quedan las cosas claras, por favor, no podemos avanzar hasta que nos quede perfectamente claro y poder pasar a otro tema, ¿ok? Morá. Dime. Podemos hacer entre todos un resumen de las fiestas, pero por meses. Claro, eso es lo quiero que lo hagan. Sí. O sea, 100%. Empecemos en Nisan. ¿Qué fiestas? ¿Qué tiene o sea, cada fiesta qué es? Yo ya tengo uno que hicimos con mis hijos. Ay, es una ruedita para que vaya como uno lo puede mover con las fechas del calendario normal y el calendario hebreo y va diciendo la fiesta, la fecha y de qué se trata cada fiesta. Lo que podemos hacer la próxima semana, el miércoles podemos compartir lo que cada quien ha hecho. Y yo les comparto también otro que hice que se los voy a mandar también. ¡Ay! Yo les mando la foto cuando baje a Cali, ahí la tengo porque es de un modelo que ellos hicieron en Talmud Torah y luego lo fuimos mejorando y poniéndole cada una de las fiestas. Y desglosemos cada fiesta, por lo menos las más importantes, para que las podamos memorizar y como dice Barry, que se nos vuelvan parte del día a día. Y también me gustaría que hagan una de las brajot. Ya también. Pero yo veo que no la ponen en práctica. Veo que muchos no lo ponen en práctica y deberían de ya saberse las brajot de memoria cada vez que van a comer o meterse algo a la boca. A mí me ha costado mucho trabajo. Pero es muy importante que lo tengan. Porque me da miedo confundirme. Pero no te debe dar miedo. Por eso, es bueno que las apuntes y las tengas por ahí en la cocina. Que las pongas como si fueran un cuadrito o algo. Las tengo en toda parte, Morá. A alguien le vi que tenían en su casa. ¿Quién fue el que tenía en su casa? Yo las tengo. Pero a alguien más también le vi en su casa. Creo que Ana María, una de las Ana Marías tenía como un... Ana María y
En la pantalla de la nevera yo tengo. En la cocina. Sí. Alguien lo tenía. Sí. Besat Hashem. Entonces, bueno, sería bueno que también se haga así un tipo cuadrito, algo así, para que tengan una guía también más fácil. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, no les dé pena, contáctenme, moléstenme. Ok, estoy aquí para ustedes. ¿Está bien? Gracias. Sí. Shirley, gracias. Esta clase estuvo muy buena. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el miércoles, Besat Hashem. Mañana hay clase. Señores, antes de que se vayan, no se gracias. No se vayan. Tienen que participar en las actividades que hay de la comunidad, por favor. Abdalá, Shabbat, Kabbalah Shabbat, clases, todas las actividades que hayan, pertenezcan. ¿Quieren pertenecer? Hagan acto de presencia. Bueno. Bye. Que descansen. Gracias, Moral. Chao. Gracias a todos, Laila, a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Ahora yo creo que yo vi hoy a Ilan que estaba escribiendo por unas partes de un grupo que tenemos pidiéndole a Moby